Hola de nuevo. El video pasado acerca de la administración tratamos de la historia de esta desde la edad antigua hasta la edad contemporánea. Sin embargo, dejamos pendiente un punto, el cual se hablará ahora, que es el enfoque teórico de la administración científica y la importancia de este para tratar de hablar de la administración como una ciencia. Bien, vamos a continuar con el video. Sin antes, no olviden de suscribirse y activar la campanita para que les llegue una notificación cuando subo videos. Ahora, al hablar de la administración científica o la teoría científica, nos vamos a basar en una persona, y es Frederick Winslow Taylor, que nació el año 1856 hasta el año 1915. Pero ¿quién fue esta persona? Que es el padre de la teoría general de la administración. ¿Cuál fue su aporte hacia la administración? Vamos a realizar una breve biografía acerca de su vida, pero centrándonos siempre en lo que es el aporte de la administración, y lo he dividido en inicio, formación y desempeño. En lo que es inicio, bueno, nace el 21 de marzo en Filadelfia. Crece ya en una familia de alta capacidad económica. Estudia la carrera de Derecho, pero la abandonó. Esto porque tenía problemas de vista, lo cual se le dificultaba mucho poder leer grandes cantidades de letras. Sin embargo, a los 19 años trabajó como obrero en una fábrica siderúrgica de Filadelfia, y aquí es donde comienza toda la magia. Bien, en lo que es formación, tuvo un excelente desempeño en la empresa y pasó a dirigir un taller de máquinas. Además, comenzó a realizar observaciones detalladas en las labores que realizaban los trabajadores. Y por último, en el desempeño, surge la idea de dividir cada proceso en tareas más simples. Comenzó a realizar observaciones detalladas en las labores que realizaban los trabajadores. Y bueno, se formó como ingeniero industrial, que fue su carrera su carrera profesional, estudiando de noche. Esta fue la primera empresa en la que trabajó. Se llama Pennsylvania Bethlehem Steel Company, y eso es una breve reseña de su vida. Pero ahora pasemos en sí a los principales hombres, estos principales 7 hombres que revolucionan la industria americana y dan paso a ese imponente país que es hoy en día, que es los Estados Unidos. Todo esto surge en el siglo XIX. Y bueno, es algo que a mí me apasiona mucho. Es una serie que pasó en History hace tiempo, sin embargo lo sigo viendo porque me nutre de conocimientos y de estrategias administrativas que logran que ciertas personas construyan lo que es una potencia mundial de un país. El primero de todos es Cornelius Vanderbilt. Cornelius Vanderbilt tuvo trenes ferroviarias, lo cual permitió conectarse distintas ciudades entre sí. Luego sigue por John D. Rockefeller, que es el que fue el amo y dueño del petróleo, el cual servía en este caso para las industrias. Actualmente, y viendo videos en YouTube también, dicen que la familia Rockefeller es la familia más acaudalada, más millonaria de todo el mundo. Tienen tanto dinero que sería capaz de acabar con la pobreza. Sin embargo, es totalmente desconocido porque ni ellos mismos revelan cuánto dinero tienen. Sin embargo, de que están superposicionados, así lo es. El tercero es Andrew Carnegie, discípulo de Tom Scott, el cual fue competencia de Cornelius Vanderbilt en las ferroviarias, y John D. Rockefeller lo mandó a la bancarrota porque, si bien es cierto, John D. Rockefeller utilizaba ferroviarias para trasladar su petróleo a distintas ciudades, este loco creó tuberías que llevaban el petróleo de un punto A a un punto B. Sin embargo, Andrew Carnegie se especializa en el acero. ¿Cuál fue su aporte? Crear puentes y unir ciudades que estaban alejadas por lagos, por ríos. El cuarto, J.P. Morgan, un banquero, el cual financia las investigaciones de Thomas Alva Edison, el inventor de la bombilla, y también tiene a su discípulo Nikola Tesla, que es el creador de la corriente alterna, reduciendo así en gran cantidad los recursos y dando una energía, una corriente más estable que la que creó Thomas Alva Edison. Y por último, el más conocido, creo yo, Henry Ford, creador del carro, el modelo T, el auto más vendido del mundo. Estas personas llevaron a Estados Unidos a lo que hoy es una potencia. ¿Y por qué? No solo por los inventos, sino porque cuando estas personas estuvieron en una edad avanzada, en la mayoría de los casos como Vanderbilt, Rockefeller, Carnegie,
Thomas Alva Edison, crearon universidades y se la donaron al Estado. Esto hizo que cientos de personas, estudiantes, se nutran de conocimientos y tengan un lugar donde estudiar. Se la regalaron al Estado y bueno, en serio, esto me apasiona mucho. Ahora sí, nos basamos de lleno en lo que es la teoría científica. ¿Cuál es el objetivo general de este enfoque? Es el énfasis en las tareas ligadas al proceso de producción. Siempre vas a ver esta palabra, tareas, énfasis en las tareas. ¿Pero qué es énfasis en las tareas? Vamos a desmenuzarlo poco a poco y vamos a llegar a un punto donde voy a tratar de explicar todo esto para que se entienda bien. Bien, los principales métodos científicos aplicables a los problemas de la administración son la observación y la medición. La observación y la medición utilizó Frederick Taylor para ver los problemas que acontecían en la empresa en el nivel operativo. ¿Qué es lo que incluye el nivel operativo? Los operarios, los trabajadores, la mano de obra. Ahora, al comienzo, esta escuela se propuso eliminar el desperdicio y las pérdidas sufridas por las empresas y elevar los niveles de productividad mediante la aplicación de métodos y técnicas de ingeniería industrial. Ahora sí, la obra de Frederick Taylor. Y aquí es donde voy a tratar de explicarte todo lo que en sí consiste el objetivo de esta teoría científica. Primero nos vamos a centrar y vamos a tener el conocimiento de dos grandes palabras, que es donde enfatiza toda la administración científica, que es eficacia y eficiencia. Una manera muy rápida para entenderlo: la eficacia se encarga de optimizar el tiempo, la eficiencia se encarga de optimizar los recursos. ¿Cómo es esto? Un ejemplo: llega un pintor y una persona le manda a pintar un salón, un cuarto, un ambiente. Le dice, acábalo en 3 horas, pero este pintor lo acaba en 2 horas. Está optimizando el tiempo, es una persona eficaz. El mismo ejemplo, pero ahora la persona, el dueño, le dice, te doy 3 baldes para pintarlo. Sin embargo, el pintor solamente utiliza 2 y ahorra 1. Es eficiente, optimiza los recursos. Hay que tener bien en cuenta estas dos palabras porque nos va a servir para entender todo lo que es la administración científica. Ahora sí, la obra de Taylor corresponde a la época de la publicación de su libro Shop Management o Administración de Talleres, que lo publicó en el año 1903, el primer periodo. Y bueno, ¿qué va a ser el primer periodo? Las técnicas de racionalización del trabajo, el estudio de tiempos y movimientos. Empezó sus estudios con el nivel operativo. Y por último surge la necesidad de crear condiciones para una mejor remuneración al operario más productivo. Y aquí te explico lo siguiente. Cuando Frederick Taylor sino ya trabajaba y se dio cuenta de estos problemas, vio que los patrones le ofrecían un pago a los trabajadores por tareas. Por ejemplo, la tarea era acabar este carro. Si lo acababas en 2 días, tenías 2 días de paga. Si lo acababas en 3 días, tenías 3 días de paga. Si lo acababas en 1 día, tenías 1 día de paga. Y obviamente eso no te va a convenir, ¿no? ¿Por qué? Porque lo puedo acabar en 3 días, tengo 3 días de paga. Mi tarea es acabar ese carro. Entonces, esto era algo desventajoso. ¿Por qué? Porque los trabajadores preferían perder tiempo, acabarlo en más días para así obtener más paga y sin embargo para no quedarse sin trabajo. A lo que Frederick Taylor piensa y dice que se pierde mucho tiempo. Los operarios obviamente no trabajan porque les gusta, sino porque tienen miedo al hambre, tienen miedo a no recibir un sueldo y con esto buscarse un futuro. Y ese era el principal problema que Frederick Taylor quería acabar. Enfatizó en las tareas, y ahí viene, se enfatiza en las tareas con el objetivo de optimizar el tiempo, con el objetivo de ser eficaces. Bien, ahora Taylor expresa lo siguiente en su primer libro, que se debe pagar salarios altos y tener bajos costos unitarios de producción. ¿Por qué pagar salarios altos? Porque de esta manera tú motivabas al operario de que te produzca en gran cantidad y sobre todo que lo haga en el menor tiempo. Ahora, para lograrlo, se deben establecer procesos estandarizados que permitan el control de los operarios, de las operaciones. También una rigurosa selección de los empleados y ofrecer condiciones laborales adecuadas para que rindan efectivamente. Los empleados deben ser capacitados científicamente para perfeccionar sus actitudes. En otras palabras, deben tener conocimientos previos de lo que se va a hacer y no recién en el trabajo aprenderlos, sino ya ir con conocimientos para que de esta manera se optimice el tiempo. Y por último, establecer una atmósfera íntima y cordial.
Esto es lo que Frederick Taylor manifiesta en su primera obra, en el primer libro. Sin embargo, va a tener otro libro que corresponde a la época, el libro se llama Principios de la Administración Científica y lo publica en el año 1911. Y ahora Frederick Taylor concluye que la racionalización del trabajo operativo debería estar apoyada por una estructura general, por un organigrama primero, y desarrolló estudios sobre la administración general denominándolo administración científica. Aquí Frederick Taylor, si bien es cierto quería volver a la administración una ciencia, va a tener trabas para lograrlo. Sin embargo, pone esa primera piedra que es importante para que otras personas sí lo logren. Y eso lo voy a hablar al final del video para que se entienda bien. Ahora, Frederick Taylor llega a la conclusión que en la empresa existen 3 males. Uno, que es la holgazanería sistemática de los operarios, reduciendo la producción a casi 1/3 de lo normal. A lo que expliqué, que los operarios preferían producir o terminar una tarea mucho más tiempo para recibir más paga que optimizarlo y solamente realizarlo en un día o en el periodo estable que se podía realizar esa tarea. La otra es el desconocimiento de la gerencia en cuanto a las rutinas de trabajo y el tiempo necesario para realizarlas. Y por último, la falta de uniformidad en las técnicas o métodos de trabajo. Estos 2 puntos sí están claramente explicados, así que pasamos a lo siguiente, que es la organización racional del trabajo. Y aquí Frederick Taylor se fundamenta en los siguientes aspectos. El primero, que el análisis del trabajo y el estudio de tiempos y movimientos, el cual esto se va a encargar no del operario, sino el gerente a cargo de poder identificar cuáles son los mejores métodos para así ahorrar tiempo mediante el estudio de tiempos y movimientos. El segundo punto es el estudio de la fatiga humana, y acá lo que se busca es eliminar esos esfuerzos físicos extra que se realizan y que no conllevan a nada. En vez de eso, poner tareas que sean precisas y se logren los objetivos. Eso era lo que era el estudio de fatiga humana, eliminar el esfuerzo físico innecesario. La 3 es la división del trabajo y especialización del operario. En vez de que el operario en una camisa, por ejemplo, se encargue de poner los botones, poner el bolsillo, empaquetarla a una bolsa, simplemente un operario se encargaba de poner botones, otro operario de empaquetarlo y otro operario de tal y siguientes cosas. El cuarto es el diseño de cargos y tareas, y acá se tiene que diferenciar la palabra tareas de cargos. Las tareas son aquellos ejercicios mínimos que se realizan, como por ejemplo al ejemplo pasado que expliqué de poner botones. Los cargos es el conjunto de tareas que se da para tener el fin en una acción. El cargo sería poner botones, empaquetar la camisa, llevarlos al punto de venta y tal. Todo eso es un cargo. Ahora, el número 5 es incentivos salariales y premios por producción. Esto va ligado a la motivación. A más incentivos que se le dé, la persona va a estar más motivada para poder realizar bien sus trabajos. El punto 5, que es el concepto de homos economicus. ¿A qué se refiere esto? Al hombre económico, en el cual habla que la persona solamente trabaja no porque le guste, como lo expliqué hace un momento, sino porque necesita recibir un sueldo. ¿Para qué? Para poder subsistir. El punto 7 son las condiciones ambientales de trabajo, iluminación, comodidad y otros. Estos van a estar, se van a referir a la buena calidad del ambiente que se necesita para que el operario realice sus actividades. Ahora, la 8, que habla de la estandarización de métodos y de máquinas, y eso se refiere a la utilización que los operarios le dan a la máquina para el correcto uso y así las tareas se realicen de mejor manera. Por último, la 9, que significa la supervisión funcional. Y esto se requiere a que por más de que tú a los trabajadores les brindes tareas y de lo que va a hacer, siempre es necesario un supervisor el cual esté atento de que los operarios cumplan de acuerdo a lo establecido todas las funciones. Ahora, los principios de la administración científica. Frederick Taylor nos da 4 principios. Uno, que es de la planeación, poner estrategias para lograr a cabo ciertas tareas. El otro, que es de preparación, capacitar al personal, que no sea un personal novato, sino que ya tenga conocimientos previos. El principio de control significa de
estar atento a lo que los trabajadores están realizando en el lugar del trabajo, y el principio de ejecución que se lleva a cabo las tareas. El principio de eficiencia según Emerson. Emerson fue un discípulo de Frederick Taylor. Vamos a leerlo rápido. Es trazar un plan bien definido de acuerdo con objetivos. Recuerden que estamos hablando de eficiencia, ya lo hemos explicado. Establecer el predominio de sentido común, ofrecer orientación y supervisión competentes, mantener la disciplina, imponer honestidad en los acuerdos, es decir, justicia social en el trabajo. Llevar registros precisos, inmediatos y adecuados. Fijar la remuneración proporcional al trabajo. Establecer normas estandarizadas para las condiciones de trabajo. Determinar normas estandarizadas para el trabajo. Fijar normas estandarizadas para las operaciones. Por último, dar instrucciones precisas y establecer incentivos atractivos para aumentar el rendimiento y la eficiencia. Y también tenemos los principios básicos de Ford. Y la condición clave de la producción en masa es la simplicidad, apoyada en esos tres aspectos. El primero, que es la progresión del producto a través del proceso productivo, es planeada, ordenada y continua. El trabajo se entrega al trabajador en lugar que éste lo busque. Las operaciones se analizan en sus elementos constituyentes. Y sus principios básicos son los siguientes: el principio de intensificación, el principio de economía y el principio de productividad. En el principio de intensificación se refiere a que los operativos tienen que dar su 100% en el horario de trabajo, no estar desconcentrados y solamente poner toda su atención en lo que se va a requerir. En el principio de economía, optimizar al más los recursos para poder así realizar el trabajo adecuado. Y en el principio de productividad, lo que Ford nos dejó, que es la producción en masa, en grandes cantidades. Ahora, la apreciación crítica de la administración científica, y esto ya para terminar, es que el mecanismo de la administración científica nos dice: la administración científica se limitó a las tareas y los factores directamente relacionados con el cargo y la función del operario. La superespecialización del operario. En la búsqueda de la eficiencia, la administración científica preconiza la especialización del operario mediante la división y subdivisión de toda la operación en sus elementos consecutivos. La visión microscópica del hombre. Dice que la administración científica ve al empleado individualmente y desconoce que el trabajador es un ser social. No le importaban tanto los sentimientos, sino que este trabajador le rinda como debe de ser. La falta de comprobación científica. A la administración científica se le critica el hecho de querer elaborar una ciencia sin comprobar científicamente sus proposiciones y principios. Y eso es lo que lo leí al inicio. Frederick Taylor trató de que la administración ya se vea como una ciencia, sin embargo le faltaban algunos pasos, que esto se complementa a cargo de otro autor, que se va a ver luego también en un futuro video. El enfoque incompleto de la organización. Y es que la administración científica es incompleta, parcial e inacabada, ya que solo se limita a los aspectos formales de la organización y omite la organización informal y los aspectos humanos de la organización. La limitación del campo de aplicación. Y bueno, solamente la administración científica se circunscribió casi exclusivamente a los problemas de producción en la fábrica, sin considerar mayor detalle los demás aspectos de la vida de una empresa, los financieros, comerciales, logísticos, recursos humanos, que fue lo más importante, y acá solamente se centró en las tareas. En el caso del enfoque el enfoque prescriptivo y normativo nos dice que la administración científica se caracteriza por tratar de establecer principios normativos que deben aplicarse como una receta para que el administrador tenga éxito en cualquier circunstancia. Los últimos es 1. El enfoque de sistema cerrado. La administración científica estudia a las empresas como si existieran en el vacío o como si fuesen entidades independientes, absolutas y herméticamente cerradas a cualquier influencia de su entorno. La administración científica, como pionera, da 3 puntos de partida clave. 1, que es el esfuerzo científico para analizar y estandarizar los procesos productivos para aumentar la productividad y eficiencia. ¿Se logra eso? Logró gran éxito en la racionalización de las empresas de la época. Complementó la tecnología de la época desarrollando técnicas y métodos que racionalizaron la producción y aumentando la productividad. Y por último, en la conclusión, da 4 puntos. Dice: en síntesis, los fundamentos de la administración científica fueron mando y control. ¿A qué significa esto? A que el gerente es el que piensa, el que dice se va a realizar tales tareas
y el operario simplemente las cumple. Una sola manera correcta. ¿A qué se refiere? De que la única voz que valía era el gerente y lo que él decía se hacía. Mano de obra y no recursos humanos. Acá solamente se ve al hombre como un trabajador, más no lo que siente y todas las necesidades que éste pueda tener. Basta que le cumpliera lo que el patrón pedía y eso es suficiente. Seguridad, no inseguridad. A pesar de que solamente se refería a lo que el trabajador podía dar, sí había cierto respeto por la persona y tácitamente se le daba seguridad cuando éste cumplía sus labores en el ámbito de producción. Eso ha sido todo lo que se refiere a la teoría científica. Hemos visto que Frederick Taylor se centró bastante en las tareas y su punto principal fue el optimizar el tiempo posible al momento de generar un bien. Bueno, espero que les haya gustado este video, que de nuevo haya ayudado a un estudiante estresado, y el siguiente video se va a tratar de la administración clásica con el autor Henry Fayol. Eso ha sido todo, muchas gracias y hasta la próxima.